Un concepto muy interesante a tener en cuenta es que el valor de las cartas o el EV de las cartas no es transitivo. Y con un ejemplo al respecto no solamente te voy a demostrar esto, sino que también voy a acentuar la importancia de la posición. Vamos a hacer de cuenta que arriba de la mesa descubrimos 3 pares de cartas. Tenemos un par de 2, un 7-8 suite y un as rey off. Tenemos solamente 2 jugadores que van a jugar un flip, pero uno tiene que elegir primero y el otro tiene que elegir segundo. Y acá no solamente vamos a ver la importancia de la posición, sino también cómo las cartas y su valor son absolutamente relativos y no son transitivos. Si la primera persona que elige el par de 2, la otra persona le va a elegir el 7 y 8 suite y a largo plazo lo va a fundir. Ahora, si el que elige primero elige el 7 y 8 suite, la segunda persona va a elegir as rey off y lo va a fundir muchísimo más rápido. Si se le ocurre a la primera persona elegir as rey off, el otro va a elegir par de 2 y lo va a volver a fundir a largo plazo. Conclusión, el que elige primero pierde. ¿Por qué? Porque la posición es importantísima. Y fundamentalmente porque el valor de las cartas no está solamente determinado por lo linda que parezcan, sino por la situación en la que van a ser usadas. Y esto está estrechísimamente relacionado con el hecho de que el póker es un juego front-ended. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de los juegos que son en última instancia back-ended, acá tenemos que tu mano está compuesta por 7 cartas, las 5 comunitarias y las 2 en la mesa. Y 5 de esas 7 cartas las vas a ver por una sola apuesta. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de la mano se va a definir al principio. Cuando caiga el flop vamos a tener el 60% de las cartas comunitarias descubiertas. 3 de 5, lo que correspondería a 5 de las 7 cartas en total que vamos a usar al final de nuestra mano. Es decir, 5 de 7 sería 7 por 7, 49, 71,4%. El 71,4% de la mano la vamos a formar en el flop por una sola apuesta. Cuando para ver las siguientes 2 cartas y ver el showdown tenemos que sobrevivir 3 rondas de apuestas, es decir, por el 25% de las apuestas vamos a ver el 71,4% de la mano, sin contar que en general la apuesta preflop va a ser mínima y las apuestas en las siguientes 3 calles van a ser mucho más grandes. Entender este concepto y saber entrelazarlo con los stacks efectivos de la mesa es fundamental. ¿Por qué? Porque hay cartas que juegan hermoso cuando podemos ver las 5 cartas. Juegan hermoso cuando tenemos odd implícitas para secar a un boludo que no sabe despegarse de un top pair, top picker o de un par de ases o de un par doble o inclusive de un set. Entonces, con 10, 15, 20, 25, 30 ciegas, deberías preferir hacer un open raise con AJ, con K10, con As8, con lo que se te antoje. Cualquier carta que vos decís, si conectamos un par, tenemos un SPR lo suficientemente bajo como para decir, listo, tenemos una especie de mano nut. Ahora, si estamos jugando con 100 o 200 ciegas, a mí dame 4 y 5 suite, a mí dame un par de 7 antes que darme AJ off. ¿Para qué? Para conectar el as y terminar no sabiendo qué carajo hacer, porque tengo top pair pero no puedo jugar por cajas porque la caja es inmensa. Y si al otro tipo se le ocurre ponerse en modo agresivo, ¿qué hacemos? Vamos a bluff cachear con el as. En realidad lo que estamos haciendo es bluff cachear, porque a ninguna mano que tenga el valor suficiente como para hacer apuestas de 100 ciegas grandes les vamos a ir ganando con una J de kicker. Así que simplemente nuestra J se transforma en una basura que solamente sirve para ganar la gente que no tiene ni par, porque en cuanto la gente tenga algo va a tener más que nosotros, salvo que sea un perro total que está boludeteándose. Entonces yo no te voy a dar un listado preciso de cuáles manos juegan mejor deep, cuáles manos juegan mejor short. Eso tendrías que darte cuenta vos, y si todavía no te diste cuenta, empezar a ponerle un poquito de atención, a decir, a ver, para estas cartas son hermosas, pero el stack es de tanta ciega, no juega bien con esta cantidad de ciegas, así que vamos a foldearla. Estas cartas parecen feas, pero en realidad no son tan feas. ¿Por qué? Porque tenemos 10 ciegas roñosas, ¿entendés? Entonces si pagamos con K2 off y metemos la K, ya estamos all in. No es lo mismo defender K2 off con 10 ciegas atrás que con un stack de 200 ciegas. ¿Cuál es la finalidad de meterte en una mano con 200 ciegas efectivas con K2 off? ¿Qué vas a meter? ¿Un flop 2-2-2? ¿Te mereces meter un flop
K2-2 y que el otro tipo tenga par de K y te rompa el ojete por pescado. Entonces tenemos un montón de combinaciones de cartas que son poderosísimas en su front end y son pedorrísimas en su back end, y un montón de cartas que son flojísimas en el front end, pero en el back end son una bomba. Y otro concepto similar pero distinto, que está interrelacionado y que deberíamos entender, es la relación entre valor bluff que tiene un determinado par de cartas. Vamos a usar como ejemplo los dos extremos. Par de ases tiene prácticamente una relación 100-0. ¿Qué significa? Que tiene valor puro, es la mano con más valor, y el componente de bluff es mínimo. ¿Por qué? Porque hasta en el peor flop del mundo vamos a tener overpair. No existe una carta más alta que el as, así que o vamos a setear o vamos a tener overpair, y no importa lo que caiga, nosotros aunque sea overpair vamos a tener. Entonces siempre va a haber algo de valor dentro de un par de ases. En el otro extremo tenemos 2-7 off, que obviamente de valor tiene poco y nada, y el 100% de lo poco que pueda servir es como bluff. Y como te decía, esto está estrictamente relacionado con el concepto anterior, porque bueno, mientras una carta tenga más porción de valor que de bluff, esa carta va a jugar mejor con stacks chicos, con SPR pequeños. ¿Por qué? Porque sí, va a estar llena de valor y va a querer jugar vamos all-in ya en el flop. El otro extremo, las cartas que tienen poco valor pero mucho componente de bluff, van a preferir SPRs grandes donde puedan desarrollar la mano, ya sea como bluff o como semi-bluff. El de 2-7 off era un ejemplo extremo, pero estamos hablando, por ejemplo, de 10J Suite. 10J Suite es una mano que tiene un poco de valor y mucho de bluff. ¿Por qué? Porque en cuanto conectemos una pequeña porción del flop o un proyecto, podemos empezar a sacudir y sacudir y sacudir, porque cada carta que vaya cayendo nos va a ir dando más oportunidades de seguir bluffeando a favor de las matemáticas. Así que si querés que te dé una guía para principiantes o para tontos, si no tenés ganas de pensar, te diría que cuando tengas menos de 30 ciegas te dediques a jugar todas las manos que contengan cartas altas, sin importar si son del mismo palo o qué tan conectadas estén. Y cuando tengas más de 30 ciegas, generalmente más de 50, y sí o sí una caja completa de 100 si estás jugando cash, o 200 con más razón si estás jugando tip stack cash, te dediques a jugar manos que tengan o un componente de valor absoluto como ases, reyes, damas, o si no, mucho valor de bluff. Y hay que prestar mucha atención a lo que en la jerga técnica se llama retención de equity. Hay muchas de estas manos que tienen mucho componente de valor que tienen bajísima retención de equity. Otras tienen mejor retención. Y en la capacidad de retener la equity es donde también influye qué manos vamos a jugar o qué manos vamos a no jugar de acuerdo a nuestro stack efectivo. A ver, manos con un gran componente de valor que tienen una buena retención o una retención al menos decente de equity en stacks terrenales, por supuesto, los pares altos. As-Rey Suite, que conecta un montón de proyectos aparte de manos fuertes y top pairs, inclusive As-Dama Suite, Rey-Dama Suite. Son manos que en el largo plazo retienen muchísima equity a través de las distintas calles. Por supuesto, si vamos a estar jugando por 1000 ciegas grandes, te regalo las Rey, quédatelo vos. Pero en general la mayoría de la gente juega torneos, o cuando juega mesa cash con 100 ciegas. Entonces As-Rey Suite es una mano que retiene mucha equity post flop. Después vamos a hablar de As-Rey en particular. Ahora hay otras manos que tienen un componente de valor casi exclusivo en su composición, por ejemplo, no sé, As-J off, As-10 off. Son manos que tienen un componente de valor importante, pero que se caen a pedazos a medida que avanzan las calles de apuesta, porque vos decís, abrimos As-J off, perfecto, muy lindo, vamos a mantener en secreto el stack, y sale J2-3 y está buenísimo, así tenemos un montón de valor, hemos conservado la equity de manera fenomenal en el flop. Y bueno, apostamos en el flop y nos pagan, y ahora en la cuarta carta, si no cae un as o no cae una J, prácticamente cualquier carta que caiga, salvo que sea, no sé, un 9 off o un 10 off, cualquier carta que caiga medio que nos va a arruinar. Y tenemos otra ronda de apuesta, y en la quinta carta cualquier otra carta que caiga que siga sin ser un as o una J en duplicado nos va a seguir arruinando un poquito más. Y ahí es donde tenemos que develar cuál era el stack secreto, porque si estábamos jugando por 10 o 20 ciegas ya estamos saliendo en el flop. Ahora, si estamos jugando por cajas de 100 ciegas, o estamos jugando, no sé, una mesa final con mucho ICM y somos el chip leader y nos chocamos con el segundo, o somos el segundo y estamos jugando esa mano con el chip leader con 50 ciegas cada uno, ¿vas a perder el torneo con top pair J?
y kicker as. ¿Y qué pasa si se cae una dama, si cae un rey, si sale color, si se dobla una chica, si se abre escalera? Te vas a cagar en las patas. Entonces, ojo las manos que abrimos que no puedan retener la equity en pozos que donde realmente necesitamos cartas que sí la retengan. A la gente le reparten as rey y se relame y ya se está imaginando o que se dobla o que se va a dormir porque ya está, ya me dieron as rey, acá me doblo o muero. Y en algunos casos es una forma de pensar aceptable o adecuada. Sí, hay circunstancias en donde te dan as rey y ya está, pusieron música, vamos a bailar. O sea, en un torneo donde, no sé, vamos último y tenemos 10 ciegas y estamos en la silla grande y empiezan fall y ya cuando faltan a ver 2 o 3 jugadores, ya sabés que vos vas a ir all-in, aunque los 3 jugadores vayan all-in. Ahora, atención, que hay muchísimas situaciones en las que as rey es una pindorga. Te pongo como ejemplo cuál es mi estrategia con as rey por default, porque yo siempre tengo una estrategia por default y después in-game la voy modificando. Por ejemplo, as rey es una mano con la que a mí me encanta ir all-in, hasta con una roca cósmica, porque vos decís abrí una roca, pero una roca, hay rocas y rocas, ¿entendés? Hay rocas que sí, que solamente te van a abrir par de ases y no lo vas a hacer foldear más, y hay rocas que te van a abrir el 10% de las manos y cuando vos le clavés 25 o 30 ciegas te van a pagar solamente con ases y reyes y son capaces de foldearte as rey o as dama y mostrártelas. Ahora, si yo tengo las mismas 25 ciegas y viene un open race y al lado del open race un tipo le clava 30 ciegas grandes push, me la voy a pensar 2 veces, 3 veces, 5 veces y muchísimas oportunidades voy a encontrar un fold. ¿Por qué? Porque as rey juega bien cuando tiene fold equity. Entonces mi forma de verlo es que hasta 15 ciegas grandes, por ejemplo, voy a tener que buscar una muy buena excusa para no terminar pagando o tirando el all-in a todo el mundo con as rey y me doblo o me voy a dormir porque bueno, ya estamos super short. Ahora, con más de 15 ciegas y con menos de 50 o menos de 40, vamos a ponerle entre 15 y 30, 35 ciegas, no va a ser automática la decisión. Si yo tengo la iniciativa y tengo el full equity a mi favor, probablemente termine muchísimas más veces all-in que no. Si no tengo el full equity a mi favor porque es la otra persona la que pushó o porque yo sé que me va a pagar el 100% de las veces, porque eso se presiente, uno sabe cuando le tiro all-in pero sé que me va a pagar. Si yo sé que me va a pagar y ya la voy a pensar y me voy a poner a analizar realmente cómo está estructurado su rango en esa mano determinada. Hay gente que tiene un rango armado de tribet bien de rompebolas y contra esa gente que vos sabés que te está tribeteando para romperte las pelotas cualquier cosa, y a esa gente hay que forbetear la push y que Dios decida. ¿Por qué? Porque si no nos van a explotar. Ahora, cuando vos sabés que el tipo no tiene un rango de tribete armado y te está tribeteando porque realmente le gustan sus cartas, as rey juega como el orto. Imagínate, si con 20, 25, 30 ciegas as rey muchas veces juegas para el orto, ¿cómo puede ser con 100 o 200 ciegas que estas cartas jueguen bien? No, no juegan bien. Y la cola del banco hipotecario está llena de gente que no aprendió a jugar as rey. Está todo bien con abrir as rey, está todo bien con pagar los open race, está todo bien con tribetear preflop a la gente adecuada, no a todo el mundo en todos los casos, pero sí mayormente tribetear más que pagar plano. Pero yo prestaría especial atención en los pozos grandes porque generalmente as rey cuando solamente conectó un par es candidato a que le hagan el ojo. Tenés que tener una lectura muy puntual del rival de que es muy feo o tu imagen percibida tiene que ser realmente patética como para que termines all-in en un pozo de 100 o 200 ciegas grandes con as rey en un simple rey XX o as XX y termines llevándote el pozo. La mayoría de las veces te van a pelar. Entonces as rey con stack dips juega muy feo.